Freaking olive oil. The food's drenched. That's the reason it happened. As far as fucking bears are concerned, I say get rid of them all. They had their turn, and now we got ours. That's why dinosaurs don't exist no more. Wasn't it a meteor? They're all meat eaters. Meteor. Hay personajes que no olvidamos, que como fantasmas se nos aparecen en los rincones de nuestra mente. Quizás porque nos revelan algo, que en algún punto, aunque sea en el fondo, nos vemos reflejados en ellos. Mr. Soprano? ¿Tony Soprano? Él es uno de esos. Esta es una producción original de Quántica. En este episodio, Tony Soprano. Para muchos, Tony Soprano era un simple jefe de la mafia. Un hombre violento, manipulador, sin escrúpulos. Pero ¿sabes qué? Tony también era un hombre en guerra con él mismo. Un hombre que tenía miedo. Miedo a lo que era. Miedo a lo que nunca iba a ser. Dicen que Los Soprano cambió la televisión. Y no es para menos. Redefinieron cómo entendemos los dramas familiares y las contradicciones del ser humano. Nos confrontaron con una realidad en la que el poder y la vulnerabilidad coexisten, y en la que cada personaje busca desesperadamente su identidad en medio del caos personal y social. Más allá de la violencia o el crimen, Los Soprano nos hicieron cuestionar lo que significa mantener la fachada de una vida normal, en una época de incertidumbre, donde cada relación, familiar, laboral o social, es un reflejo de nuestras propias luchas internas. Tony Soprano no es solo el protagonista, es un arquetipo, y los arquetipos son espejos. Nos muestran verdades que preferiríamos ignorar. Cuando vemos a Tony nos damos cuenta, su historia es una tragedia, como la de cualquier rey antiguo, pero en este caso, un rey sin corona, atrapado en un mundo moderno que por más que trata de controlar se le escapa entre las manos. It's too bad they don't have a telethon for fuckface-itis, huh? They found a cure yet? Come on, I'm just kidding you. Come on, you're a good sport. Come on. All right. You all right? Yeah, I'm all right. You all right? You all right? You all right? Yeah. I'll see you later. Dicen que el poder corrompe, pero el poder también destruye. Para Tony Soprano el poder no era un lujo, más bien era un peso que cargaba todos los días, y lo hacía en silencio, sin que nadie lo supiera. Es más, se sentaba en un trono, el cual era el sillón de su terapeuta, y ahí, solo ahí, se quitaba la máscara. En esos momentos, Tony dejaba de ser el jefe de la familia Soprano y se convertía en cualquier hombre desesperado. How are you feeling now? Good. Fine. Back at work. What line of work are you in? Waste management consultant. Pero, ¿qué lo hacía tan interesante? ¿Por qué nos atrapó? Tony es un hombre que se desmorona porque nunca logra aceptar quién es. Vive bajo la idea falsa de la masculinidad, esa que lo obliga a ser fuerte, duro, impenetrable. Se aferra a una idea de poder que al final lo va a consumir. La masculinidad tóxica de Tony no es casualidad, no es simplemente el tipo malo. Es más bien un producto de un sistema que empuja a los hombres a ser máquinas de poder, de control, de represión. En este mundo, los sentimientos no existen. ¿Tienes miedo? Lo guardas. ¿Sientes dolor? Lo escondes. ¿Quieres llorar? Mejor te aguantas, porque eso no es de hombres. Pero Tony Soprano es humano, y ahí está el punto. Es humano y es vulnerable, solo que nunca lo dice. Se ahoga en su propia oscuridad, en sus propias reglas de hombre fuerte, y al final eso lo destruye. La tragedia de Tony Soprano es que siempre estuvo atrapado en una identidad que él mismo construyó, y que al final lo mata. Era el rey de su pequeño imperio,
pero era un rey sin paz. Un rey que en sus mejores momentos solo deseaba ser otra persona. Ser un hombre que pudiera respirar sin sentir que el mundo se le iba a caer encima. Buckets. Say buckets, Paulie. What? That's how they say nothing. Fuck that. This is how I say nothing. How's that for nothing? Why don't you forget about the past? Look to the future, okay? I am sick of hearing about your fucking restaurant. Shut up about it, you depressing fucking jerk! The fuck do you know about it? La tragedia de Tony Soprano es que siempre estuvo atrapado en una identidad que él mismo construyó y que al final lo mata. Era el rey de su pequeño imperio, pero era un rey sin paz. Un rey que en sus mejores momentos solo deseaba ser otra persona. Ser un hombre que pudiera respirar sin sentir que el mundo se le iba a caer encima. ¿Qué tan real es eso para nosotros? Nos venden una versión de lo que tenemos que ser. Fuertes, invencibles, pero... ¿y si eso también nos está destruyendo? Tony es la representación de un sistema que devora a sus propios hijos. Un sistema que se alimenta del poder y del precio que pagamos por mantenerlo. Y así, en Los Soprano nos muestran algo que da miedo admitir. A veces el enemigo no está afuera, está adentro. A veces la batalla no es contra otros, es contra nosotros mismos. Contra ese reflejo que evitamos ver porque la verdad es que si lo vemos de frente, tal vez no nos guste lo que vamos a encontrar. Tony Soprano no quería ser el hombre que era, pero tampoco sabía cómo dejar de serlo. Y ¿sabes qué? Ahí estamos nosotros. Bueno, tal vez no somos gángsters, pero todos llevamos una carga, una identidad que en algún momento hemos sentido que nos consume. Al final, Los Soprano no es solo una historia de la mafia. Es una historia sobre lo que significa ser humano en un mundo que constantemente nos exige que seamos algo que quizás no queremos ser. Pero, ¿qué pasa cuando el reflejo que tanto evitamos nos enfrenta a lo que somos realmente? Porque tal vez lo que más tememos no es quién somos, sino quién seríamos si dejáramos de ser lo que el mundo espera que seamos. Non mi rimarrà quasi niente, tornerò alla verità ma latente, la tua voce suonerà, suonerà. Amigos cuánticos, en esta ocasión les tenemos un regalito y es que ¿cuántos de ustedes han escuchado el concierto de Soda Stereo del 86, ese que dieron por allá en Argentina en el Estadio de Obras? No sé si lo han escuchado, quizás está en YouTube, pero ¿cuándo han escuchado el disco de vinilo que sacaron de edición limitada? Tengamos en cuenta que este concierto fue el que presentó a Soda Stereo al mundo y pues a partir de ahí se marcó a toda una generación. Les tenemos el regalo de que les vamos a poner una de las rolitas que llegaron a tocar en ese momento. Y si les gusta esta temática, pues puede que en el futuro les pongamos más discos LP o más discos de vinilo sobre esto y de bandas desconocidas y de lo que encontramos por ahí. Así que disfruten esto.
Esta fue una producción exclusiva de Cuántica. El guión fue realizado por Leonel García y Marco Antonio Bautista. En la realización, Leonel García, o sea, yo.